La voz tras la sombra. Voy a contarles algo que me pasó hace 2 meses, algo que me ha dejado sin dormir, sin paz, sin capacidad de estar solo después del anochecer. La policía no me creyó. Mi familia piensa que tuve un colapso nervioso, pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que pasó en la gasolinera de la ruta 66, kilómetro 287, y sé que nunca podré volver a conducir de noche. Mi nombre es David Ruiz. Tengo 34 años. Soy vendedor de equipos médicos y mi trabajo me obliga a viajar constantemente por carretera. Ese viernes 13 de diciembre venía de cerrar un contrato en Albuquerque y conducía de regreso a casa a Oklahoma City. Eran casi las 11 de la noche cuando la luz del indicador de gasolina se encendió. «Mierda», murmuré. Había planeado mal. Debí cargar gasolina en la última ciudad, pero iba atrasado. Quería llegar temprano para el cumpleaños de mi sobrina al día siguiente. La carretera estaba desierta. No había pasado un solo auto en los últimos 30 minutos. Solo yo, la oscuridad infinita del desierto y esa sensación de estar conduciendo hacia ninguna parte. Entonces la vi, a lo lejos, como un espejismo en medio de la nada. Una gasolinera. Las luces fluorescentes brillaban con esa intensidad enfermiza que tienen los lugares abiertos toda la noche. Un letrero parpadeante decía: «Gas abierto, 24 horas». Suspiré aliviado y salí de la carretera. El lugar era viejo, muy viejo. 2 surtidores antiguos, de esos que parecen de los años 70, con los números mecánicos que giran cuando cargas combustible. Un pequeño edificio de bloques de cemento que supuse era la tienda. Todo estaba iluminado, pero parecía vacío. No había otros autos, ninguno. Estacioné junto al surtidor número 2 y apagué el motor. El silencio fue inmediato y absoluto. Ni siquiera se escuchaba el viento, solo el zumbido eléctrico de las luces sobre mi cabeza. Bajé del auto y estiré las piernas. El aire olía raro, no a gasolina, como esperaría ser en una estación de servicio, sino a algo dulzón y penetrante, como flores muertas. Me acerqué al surtidor. Tenía una de esas lecturas antiguas con una manivela manual. No había pantalla digital, no había lector de tarjetas, solo un letrero descolorido que decía «Pague adentro». Miré hacia la tienda. Las luces estaban encendidas, pero no podía ver a nadie. Dentro de las ventanas estaban sucias, cubiertas de mugre y polvo. Caminé hacia la puerta. Con cada paso esa sensación de incomodidad crecía en mi estómago. Algo no estaba bien, pero no podía identificar qué. Todo parecía normal en la superficie, pero había algo desfasado, como una fotografía vieja de un lugar que ya no existe. La puerta se abrió con un chirrido metálico. «¿Hola?», llamé. El interior era peor que el exterior. Estantes polvorientos con productos que parecían tener décadas de antigüedad. Latas de refresco con logos que no se usaban desde los 80. Paquetes de cigarros con advertencias sanitarias antiguas. Todo cubierto de una capa de polvo tan gruesa que dejé huellas al rozar un estante. Detrás del mostrador no había nadie. «¿Hay alguien aquí?», grité más fuerte. Silencio. Sobre el mostrador había una campanilla de servicio. La toqué. El sonido resonó en el espacio vacío, demasiado fuerte, demasiado agudo. Esperé. Nada. «¿Qué lugar más raro?», murmuré.
Decidí dejar $20 sobre el mostrador, cargar la gasolina e irme de ahí lo más rápido posible. Me dirigí hacia la puerta, pero cuando estiré la mano hacia el pomo se detuvo a centímetros. La puerta estaba cerrada. No solo cerrada. No había pomo del lado interior. La puerta era completamente lisa por dentro, como si fuera parte de la pared. Pasé mi mano sobre la superficie, metal sólido, sin cerradura, sin manija, sin forma de abrirla. ¿Qué mierda? Golpeé la puerta. Oye, estoy atrapado aquí, dentro. Me giré buscando otra salida. Había una puerta trasera marcada como baño y otro que decía almacén, solo empleados. Corrí hacia la puerta trasera, cerrada, también sin pomo del lado interior. El pánico comenzó a trepar por mi garganta. Saqué mi teléfono, sin señal, ni una barra. Intenté llamar al 911 de todas formas, sin servicio de emergencia disponible. Apareció en la pantalla. Tranquilo, David, tranquilo, me dije en voz alta. Tiene que haber una explicación lógica. Pero no la había. Volví al mostrador y busqué un teléfono fijo. Nada. Solo ese espacio vacío, esos productos antiguos y un reloj de pared que marcaba las 11:47 p.m., con el segundero moviéndose en sacudidas nerviosas. Tic, tic, tic. Decidí explorar. Tenía que haber otra salida. Fui hacia la puerta marcada como almacén. Giré el pomo y se abrió fácilmente. Adentro estaba oscuro. Busqué el interruptor a tientas y lo accioné. Una luz parpadeante se encendió, revelando estantes metálicos, llenos de cajas polvorientas y algo más. Al fondo del almacén había una figura, inmóvil, de espaldas a mí. Mi corazón se detuvo por un segundo. Oh, hola. Mi voz salió temblorosa. ¿Trabajas aquí? Estoy atrapado. Las puertas no abren. La figura no se movió. Era alta, vestida con lo que parecía ser un uniforme de empleado de gasolinera, pero algo estaba mal con su postura. Demasiado rígida, demasiado quieta. Di un paso hacia atrás, luego otro. La cabeza de la figura se giró, solo la cabeza, 180 grados, sin que el cuerpo se moviera. Y no tenía cara, solo un borrón donde debían estar los rasgos, como una fotografía sobreexpuesta. Grité y cerré la puerta de un portazo. Retrocedí hasta chocar contra el mostrador, tirando al suelo la campanilla que cayó con un estruendo. La puerta del almacén comenzó a abrirse lentamente, chirriando. No. Corrí hacia la puerta principal otra vez, golpeándola con los puños, con el hombro. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Detrás de mí escuché pasos, lentos, arrastrados, acercándose. Me giré. La cosa del almacén estaba ahora en medio de la tienda. Podía verla mejor bajo las luces fluorescentes. Su cuerpo vibraba ligeramente, como si no estuviera completamente sólido. Donde debía estar su cara había solo oscuridad, pero sentía que me miraba, que me veía. Retrocedí a lo largo del mostrador. Mis manos buscaron algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Encontré una lámpara vieja. La agarré, aunque sabía que sería inútil. La cosa dio otro paso. Y otro. Y entonces desde la dirección del baño escuché que se abría otra puerta. Otro par de pasos. Miré hacia allá. Una segunda figura emergió de las sombras. Esta era diferente. Más baja, encorvada, con movimientos espasmódicos. Vestía algo que parecía ropa de mujer, de otra época.
Su cara tampoco existía realmente, solo una superficie viscosa que cambiaba de forma constantemente. ¿Qué quieren de mí?, susurré. Como respuesta, un sonido llenó la tienda. No venía de ellos exactamente, sino del aire mismo. Un murmullo, voces superpuestas. Algunas susurraban, otras gemían, otras gritaban, todas a la vez. Ayúdanos, atrapados, tanto tiempo. Únete, quédate, nunca solo, para siempre, aquí. Me tapé los oídos, pero el sonido venía de dentro de mi cabeza. Las dos figuras se acercaban desde direcciones opuestas. Quedaba atrapado entre ellas. Miré desesperadamente alrededor. Las ventanas. Tenía que ser la salida. Agarré una silla de metal del rincón y la lancé con toda mi fuerza contra la ventana más cercana. Rebotó, como si hubiera golpeado una pared sólida. La ventana ni siquiera se agrietó. Intenté otra vez. El mismo resultado. Las cosas estaban a metros de distancia. Corrí hacia el único lugar que quedaba, detrás del mostrador. Había una pequeña área con una silla y un escritorio. Me metí ahí, sabiendo que era inútil, que no había escapatoria. Y entonces lo vi, en el cajón del escritorio, medio abierto, un revólver antiguo. Lo tomé con manos temblorosas. Estaba oxidado. Probablemente no funcionaba, pero era lo único que tenía. Lo apunté hacia las figuras que ahora rodeaban el mostrador. ¡Aléjense!, grité. ¡No se acerquen! Se detuvieron. Por un momento solo se quedaron ahí, vibrando, murmurando, y entonces empezaron a multiplicarse. No sé cómo describirlo de otra manera. Sus formas se desdoblaron, como reflejos en espejos rojos. Una figura se convirtió en dos en cuatro en 8. En segundo la tienda estaba llena de ellas, docenas, todas sin cara, todas acercándose lentamente. El murmullo se convirtió en un rugido. Únete, quédate. No estás solo, nunca solo. Para siempre. Cerré los ojos y apreté el gatillo. El disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. Resonó como una explosión. Cuando abrí los ojos, las figuras habían retrocedido ligeramente, pero no se fueron. Se reorganizaron. Formaron un círculo perfecto alrededor de mí, y entonces comenzaron a cambiar otra vez. Esta vez adoptaron caras que reconocí. Mi padre, muerto hace 5 años, mi mejor amigo de la infancia, una exnovia, un compañero de trabajo que había fallecido en un accidente, todo mirándome con ojos vidriosos y sonrisas demasiado amplias. David, dijeron al unísono con voces que no eran las voces que recordaba. David, quédate con nosotros. Aquí no estás solo. Aquí nunca estarás solo. No, lloré. No son reales. No son ellos. Somos reales, respondieron. Tan reales como tú. Tan atrapados como tú. Únete a nosotros, David. Es más fácil si no resistes. Se acercaron más, sus manos extendidas hacia mí. Podía ver ahora que esas manos no eran sólidas, eran translúcidas, con cosas moviéndose debajo de la piel, cosas que se retorcían. Retrocedí hasta que mi espalda tocó la pared. No había más espacio, no había escapatoria. Una de las figuras la tenía en la cara de mi padre, estiró su mano y tocó mi hombro. El frío fue instantáneo. No era solo temperatura, era la ausencia de algo, de calor, de vida, de esperanza. Sentí que algo comenzaba a salir de mí, a ser succionado hacia esa mano. Grité y me aparté.
pero otras manos me agarraron, brazos que me sujetaban, rostros que se acercaban al mío, con bocas que se abrían imposiblemente anchas. No luches, acepta, únete, para siempre, aquí, para siempre, juntos. Cerré los ojos con fuerza, en mi mente recé, no soy religioso, nunca lo he sido, pero recé a lo que fuera que pudiera escucharme, a Dios, al universo, a la luz, a cualquier cosa que se opusiera a esta oscuridad. Y entonces recordé algo. El revólver todavía estaba en mi mano. Quedaba una bala. Lo sabía sin saber cómo. Quedaba una bala y una terrible decisión. Podía usarla contra ellos sabiendo que no serviría de nada o podía... No podía considerar la otra opción. Tenía que haber otra salida. Abrí los ojos. Las figuras estaban sobre mí, sus rostros a centímetros del mío. Podía ver ahora que sus ojos no tenían pupilas, solo remolinos de oscuridad que giraban eternamente. Elige, David, Susurraron. elige quedarte por voluntad propia, o serás obligado a quedarte de todas formas, pero menos doloroso si aceptas. Miré más allá de ellas, hacia el reloj de pared. Marcaba las 11:59 p.m. Y entonces algo cambió. El segundero se detuvo. Todo se congeló por un instante. Las figuras, el aire, incluso mi propia respiración. Y escuché otra vez. Pero era otra voz, diferente, tranquila. Dispara al reloj. No sé de dónde vino, pero en ese momento de quietud absoluta levanté el revólver. Apunté sobre las cabezas de las figuras hacia el reloj en la pared y disparé. El cristal del reloj explotó y con él todo explotó. Las figuras se desintegraron en humo negro que fue succionado hacia donde había estado el reloj. Gritaron, un sonido que nunca podré olvidar, millones de voces gritando en agonía y rabia. Las paredes de la tienda comenzaron a temblar. Los productos cayeron de los estantes, las luces parpadearon violentamente. Corrí hacia la puerta principal. Esta vez, cuando empujé, se abrió. Salí tambaleándome hacia la noche. Detrás de mí la tienda se estaba deshaciendo. Literalmente las paredes se volvían transparentes, revelando que no había nada detrás. Era como un decorado de teatro colapsándose. Corrí hacia mi auto, metí la llave con manos temblorosas y arranqué el motor. Pisé el acelerador a fondo. En el espejo retrovisor vi cómo la gasolinera entera se desvanecía, como si nunca hubiera existido. Las luces se apagaron una a una. Los surtidores se volvieron sombras. Y finalmente no quedó nada más que la oscuridad del desierto. Conduje sin parar durante 4 horas, hasta que el sol comenzó a salir. Solo entonces me atreví a detenerme en otra gasolinera. Está llena de gente, con un auto lavado y una cafetería de cadena nacional. Intenté investigar después, busqué en mapas, en registros históricos. Según todos los datos oficiales, nunca ha existido una gasolinera en el kilómetro 287 de esa ruta. Nunca. Pero encontré algo más. Reportes de personas desaparecidas a lo largo de los años en esa área. Conductores que simplemente se fumaron. Sus autos encontrados abandonados al costado de la carretera, con el tanque de gasolina vacío, sin señales de lucha, sin pistas. 17 casos en los últimos 50 años. A veces, tarde en la noche, escucho esas voces en mis sueños. David,
David, vuelve. vuelve. Estamos esperando. Estamos Tu esperando. lugar está aquí, Tu lugar está aquí, para siempre. para siempre. Me despierto sudando con el corazón acelerado. Y lo peor es que hay una parte de mí, una parte pequeña y terrible que se siente curiosidad. Se pregunta qué habría pasado si me hubiera quedado, si hubiera aceptado. Dicen que nunca estaría solo allí. Nunca solo. Para siempre. Ya no conduzco de noche. Nunca. Y cuando paso por estaciones de servicio, incluso en pleno día, miro los relojes. Siempre miro los relojes. Porque si alguna vez veo uno que marca las 11:47 y no se mueve, sabré que he regresado. Mi nombre no importa. Me dicen Raciel. Les agradecería un like, compartir el video y un comentario de cualquier índole. Críticas son bienvenidas. Muchas gracias. Nunca pensé que terminaría contando esta historia. Durante meses intenté convencerme de que fue un sueño, una alucinación producto del cansancio, pero las cicatrices en mis manos no mienten y las pesadillas nunca se han detenido. Sucedió hace 6 meses, en la Ruta 47, ese tramo de carretera que atraviesa el desierto entre Barstow y no sé dónde. Era conductor de camión entonces. Entregas nocturnas, rutas largas, mucho café y poca compañía. Esa noche había salido tarde, problemas con la carga, papeleo interminable. Cuando finalmente arranqué, ya eran las 11 de la noche. No me preocupé demasiado. Había hecho esa ruta docenas de veces. Conocía cada curva, cada señal, cada gasolinera del camino. Pero esa noche algo era diferente. Empezó con la radio. Estaba escuchando una emisora de rock clásico cuando de repente comenzó a distorsionarse. Primero fue estática, luego un zumbido grave, casi imperceptible. Cambié de emisora, la misma interferencia. Apagué la radio. Pero juro que podía escuchar ese zumbido todavía, como si viniera de dentro del tablero. Sacudí la cabeza. Cansancio, me dije. Solo necesitas café. El indicador de combustible estaba cerca del cuarto de tanque. Normalmente esperaría un poco más, pero decidí parar en la siguiente gasolinera. Conocí a una a unos 20 kilómetros, una de esas estaciones viejas de familia que todavía tienen el servicio de las 24 horas. Excepto que cuando llegué al kilómetro donde debería estar, no había nada. Solo oscuridad. Estaba seguro de la ubicación, pero donde debería haber luces fluorescentes y bombas de gasolina, solo había asfalto vacío y arena. Está bien, pensé. Llegaré a la siguiente. El problema es que no había siguiente. Conduje otros 30 kilómetros sin ver una sola luz. El desierto a ambos lados de la carretera parecía más denso, más oscuro de lo normal. Las estrellas que usualmente brillaban con fuerza en esa zona estaban apagadas, como si una nube invisible las cubriera. El tanque estaba llegando a la reserva, cuando finalmente vi luces a la distancia. Suspiré aliviado. Una gasolinera, pero mientras me acercaba algo en mi estómago se retorció. Nunca había visto esa estación antes, y eso era imposible.
Conocía cada gasolinera en 100 kilómetros a la redonda. Era vieja, muy vieja. El tipo de lugar que ves en fotografías de los años 50, dos bombas antiguas con displays analógicos, un pequeño edificio de cemento con un letrero de neón medio fundido que decía gas abierto. No había otros vehículos, ni un alma a la vista. Debía haber seguido de largo. Cada instinto me gritaba que lo hiciera, pero el indicador de combustible estaba en rojo y no había pasado un solo auto en más de una hora. Si me quedaba sin gasolina, ahí, en medio de la nada, entonces entré al estacionamiento. Las luces fluorescentes parpadeaban con un ritmo enfermizo. Apagué el motor. El silencio que siguió fue antinatural. No había viento, no había insectos, nada. Solo un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia sangre pulsar en mis oídos. Bajé del camión y el aire estaba frío, demasiado frío para ser verano. En el desierto. Mi aliento salía en pequeñas nubes de vapor. Me acerqué a la bomba. Estaba cubierta de polvo, como si nadie la hubiera usado en años, pero el display digital, que contradecía su apariencia vintage, brillaba con números verdes. Tomé la manguera y funcionó. El combustible fluía normalmente. Mientras el tanque se llenaba, miré hacia el edificio. Una luz amarillenta se filtraba por la ventana sucia. Podía ver movimiento detrás. Una sombra que se deslizaba detrás del mostrador. Al menos había alguien ahí. Cuando el tanque estuvo lleno, intenté pagar con tarjeta en la bomba. La pantalla parpadeó. Error. Pagar adentro. Caminé hacia la puerta. Cada paso resonaba demasiado fuerte en el silencio. Empujé la puerta y una campanilla oxidada sonó. El interior olía a moho y algo más, algo dulzón y desagradable, como carne podrida, cubierta con ambientador barato. ¿Hola? Llamé. Nadie respondió. El lugar era un desastre. Estante lleno de productos que parecían tener décadas de antigüedad. Latas de sodas con logos que no se usaban desde los 80. Bolsa de papas fritas con precios de 25 centavos. Pero lo que más me inquietó fue el calendario en la pared. Agosto de 1987. ¿Hay alguien? Volví a llamar, acercándome al mostrador. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era un maniquí, o tal vez alguien dormido. Estaba sentado en una silla detrás del mostrador, completamente inmóvil. Un hombre, o algo con forma de hombre. Vestía un overol de mecánico y una gorra de béisbol que ocultaba su rostro. Disculpe, dije, sintiendo mi voz temblar. Necesito pagar por la gasolina. La figura no se movió. Me acerqué más. ¿Señor? Entonces su cabeza se levantó lentamente. Demasiado lentamente. Y lo que vi debajo de esa gorra, Dios. Todavía lo veo cada vez que cierro los ojos. No tenía rostro, no de la forma en que lo entendemos. Donde debería estar sus rasgos había solo piel lisa, excepto por dos agujeros negros donde debería estar los ojos. No eran cuencas vacías, eran vacío puro, como mirar al espacio entre las estrellas. Retrocedí tropezando, mi corazón explotando en mi pecho. La cosa se levantó, no como un humano se levanta. Se desenrolló,
Sus extremidades eran demasiado largas, demasiado delgadas, articuladas en lugares equivocados. Cuando se puso de pie completamente, su cabeza casi tocaba el techo. Abrió la boca. ¿Cuándo le apareció una boca? Y emitió ese sonido, ese maldito zumbido que había escuchado en la radio, pero amplificado 1000 veces, un zumbido que sentía en mis huesos, que hacía vibrar mis dientes, que se clavaba en mi cerebro como clavos oxidados. Corrí hacia la puerta. Estaba cerrada. Tiré de ella con todas mis fuerzas. No se movía. Miré por la ventana y lo que vi me hizo caer de rodillas. Mi camión ya no estaba. La carretera ya no estaba. Solo había oscuridad. Oscuridad absoluta. Como si el mundo entero hubiera desaparecido, excepto esta gasolinera. Escuché pasos detrás de mí. Ese sonido arrastrado húmedo de algo que no debería caminar. Me giré. La cosa avanzaba lentamente, ladeando su cabeza sin rostro, estudiándome. De su cuerpo emanaba ese frío antinatural, y pude ver mi aliento condensarse cada vez más, espeso. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Grité, aunque sabía que no recibiría respuesta, pero la recibí. Su boca se abrió más imposiblemente, más revelando hileras de dientes negros como obsidiana, y habló, con mi voz, con mi exacta voz. Quedarse, dijo, todos se quedan. Fue entonces cuando vi las marcas en las paredes, arañazos, cientos de ellos, miles, mensajes grabados con uñas, con sangre, con desesperación. Ayuda, no puedo salir, llevo aquí 3 días, está alimentándose. 1987, 1992, 2003, 2015. Fechas, nombres, personas que habían estado aquí antes que yo, atrapadas, consumidas. La cosa extendió sus brazos hacia mí y vi que sus dedos terminaban en garras negras, goteando algo oscuro y viscoso. No tenía armas, no tenía salida. Estaba atrapado con esta cosa en una gasolinera que no debería existir, en un lugar que estaba fuera del mundo. Pero entonces recordé algo. El encendedor en mi bolsillo y detrás del mostrador, dispensadores de gasolina. Este lugar era viejo, probablemente no cumplía con ninguna normativa de seguridad moderna. Era una idea de mierda. Probablemente me mataría, pero morir quemado parecía mejor que lo que esta cosa tenía planeado para mí. Me lancé hacia el mostrador, mientras la criatura emitía un chillido que hizo estallar las ventanas. La esquivé por centímetros, sentí sus garras rozar mi espalda, rasgando mi chaqueta. Me deslicé por encima del mostrador y agarré la manguera de combustible de emergencia que colgaba en la pared. La cosa saltó sobre el mostrador con una agilidad imposible. Abrí la válvula. Gasolina comenzó a brotar, empapando el suelo, el mostrador, todo. La criatura se detuvo. Por primera vez pareció insegura. Sus agujeros ojos miraron la gasolina, luego a mí. ¿Qué pasa?, dije, retrocediendo hacia la pared, sacando mi encendedor. ¿No te gusta el fuego? Chilló de nuevo, un sonido que hizo sangrar mis oídos, y se balanceó sobre mí. Encendí el mechero y lo arrojé al charco de gasolina. El mundo se convirtió en fuego.
Las llamas explotaron con una fuerza que me lanzó contra la pared. El calor era insoportable, pero en medio del infierno pude ver a la criatura. Estaba ardiendo, retorciéndose, chillando con un sonido que ningún ser vivo debería poder producir. Su cuerpo se disolvía como cera, su forma cambiando, revelando otras cosas, otras formas, otros rostros atrapados en su interior. Y entonces las paredes comenzaron a desmoronarse, no como en un incendio normal. Se desintegraban, disolviéndose en partículas de luz y oscuridad. Podía ver a través de ellas, podía ver la carretera, el mundo real. Corrí a través del fuego, a través de las paredes que se desvanecían, mientras detrás de mí la gasolinera y la criatura se consumían en llamas imposibles. Y entonces estaba afuera, en la carretera, bajo las estrellas. Mi camión estaba a 20 metros, exactamente donde lo había dejado. Me giré para mirar atrás. No había nada, solo desierto vacío, ni resto de gasolinera, ni fuego, nada. Pero en mi mano derecha tenía quemaduras, en mi espalda 3 cortes profundos que requerían puntos, y en el aire todavía podía oler gasolina quemada. Subí al camión con manos temblorosas y conduje. No me detuve, no miré atrás. Conduje durante horas hasta llegar a la siguiente ciudad, donde me atendieron en urgencias. Les dije que había tenido un accidente. No me creyeron del todo, pero tampoco hicieron demasiadas preguntas. A veces, cuando manejo por la noche, veo gasolineras viejas al borde de la carretera y siempre sigo de largo. No importa cuán bajo esté mi tanque, porque ahora sé que hay lugares que no están en los mapas, lugares que existen en los márgenes de la realidad, esperando a viajeros solitarios. Y hay cosas ahí afuera, en la oscuridad, entre las ciudades, que tienen hambre, un hambre que nunca se satisface. Si alguna vez ves una gasolinera que no reconoces, una que se siente mal, que se siente equivocada, sigue conduciendo. No te detengas, ni siquiera si tu tanque está vacío, porque algunos lugares están diseñados para que nunca salgas. Y yo tuve suerte, solo una vez.